Introducción al derecho penal. Bien, en la clase anterior habíamos estado estudiando al final las llamadas leyes penales en blanco. Y la idea al respecto era de que las leyes penales, ¿no es cierto?, contienen dos elementos, el precepto y la sanción. En el precepto está descrita, ¿no es cierto?, la conducta, y en la sanción la pena que se asigna a esa conducta. Entonces, nos encontramos con que en este tipo de leyes, las leyes penales en blanco, ¿no es cierto?, que son un cierto tipo de leyes, digamos, bien particulares, por esa razón se le dedica una explicación adicional, determina la sanción aplicable a la acción o omisión determinada por la ley y hacen excepción precisamente a la circunstancia de que se cumplan con estos dos requisitos del precepto y la sanción. Aquí la ley omite, en general, la descripción de la conducta y solamente señala la sanción. Y nosotros veíamos que se producía una serie de situaciones, porque en el fondo estamos hablando ahora, ¿no es cierto?, del principio de reserva o legalidad, el tema más importante dentro del cual se encasilla esta situación de las leyes penales en blanco, el principio de reserva o legalidad, en donde se señala que solo la ley puede crear delitos y sus penas. Entonces, el principal problema de estas leyes en las que se señala la sanción, ¿no es cierto?, y se deja para una norma posterior la determinación del precepto, presentan problemas, ¿no es cierto?, de constitucionalidad. ¿Por qué razón? Porque ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente determinada en la ley. Y ahí es donde vienen, ¿no es cierto?, las explicaciones que hemos dado de estas leyes penales en blanco propias o impropias, dependiendo de si el precepto, ¿no es cierto?, es decir, la descripción de la conducta, se encuentra en una norma de la misma categoría de la ley o se encuentra en una categoría de rango inferior a la ley. Y también habíamos señalado que existían algunas situaciones, ¿no es cierto?, diferentes, en las que ya no solamente se trataba de igual o superior jerarquía, ¿no es cierto?, a la ley penal en blanco, sino que se trataba de situaciones completamente distintas. Y también habíamos dicho que la razón de ser de estas leyes penales en blanco era, evidentemente, el principio de economía procesal, por un lado, por otro, ¿no es cierto?, la circunstancia de que no se podía abarcar la gran cantidad de situaciones que una ley debe abarcar. Y que son además cambiantes en el tiempo, como es el derecho, ¿no es cierto? Y, ¿cómo se llama? Habían necesidades imperiosas de regulamiento de materias, ¿no es cierto?, cambiantes y dinámicas, como es generalmente el caso, por ejemplo, de las cuestiones de carácter económico. Es decir, hay antecedentes, hay fundamentos que justifican que existan estas leyes, que adolecen, ¿no es cierto?, de estos problemas de constitucionalidad, y que por eso hay que explicarlas. Y veíamos, ¿no es cierto?, cuando había una remisión a un precepto de la misma categoría de la ley, o se trataba, ¿no es cierto?, de que se la consideraba en la definición del aspecto básico de los elementos de la conducta que se describe,
y digamos lo menos importante se dejaba a la otra ley, o, o si la ley penal en blanco se remitía a disposiciones de la autoridad administrativa, que a su vez, ¿no es cierto?, está limitada por la propia Constitución y por la ley misma. Es decir, el ordenamiento jurídico, si se cumple dentro de un régimen democrático de derecho, va a ser siempre un freno, un tope, un límite, como ustedes quieran decir, a la arbitrariedad en materia de, ¿no es cierto?, aplicación de una ley. El propio sistema se encarga de decir al que tiene que aplicar la ley, mire, usted para hacerlo tiene que regirse por el propio sistema. Y ahí, ¿no es cierto?, está la pirámide invertida, primero la Constitución, las leyes, los decretos, etcétera, etcétera. Sí, si se respeta todo el ordenamiento jurídico, dicen los autores, los dogmáticos, ¿no es cierto?, siempre va a ser el ordenamiento jurídico mismo el que va a poner un freno a cualquier posibilidad de incumplir este principio de reserva o legalidad. Ahora, también puede ocurrir, ¿no es cierto?, de que no exista una ley penal en blanco en los términos que lo hemos venido señalando, sino que simplemente ocurra lo que se denomina un reenvío, es decir, que la ley, ¿no es cierto?, se remite a otra ley para, ¿no es cierto?, aplicar una sanción que se encuentra en otro texto o en otro artículo de ese mismo texto. Como es el caso que señalábamos en la ley de cheque, ¿cierto? La ley de cheque señala en qué consiste este delito y después se remite la ley de cheques al Código Penal para decir que, ¿no es cierto?, en los casos en que este delito sea superior a cierta cantidad, va a tener la sanción que señala el artículo tanto del Código Penal, en el caso de que sea de otra cantidad, va a tener esta otra sanción del Código Penal, etc. Simplemente una ley penal especial que contiene la definición de un delito, se remite al Código Penal para que éste le aplique la sanción. Eso es un simple reenvío. También ocurre el caso en que, contrario, ¿no es cierto?, en que el Código Penal describe una circunstancia y una ley penal especial señala la sanción. Es un simple reenvío. También sea el caso, y lo mencionamos al finalizar la clase, de que existiendo el precepto, la sanción sea diferida para el futuro, para el futuro. O se remita la sanción a la legislación presente o futura de otro Estado, de otro Estado. Ahora, es muy interesante también tener en cuenta aquella discusión sobre la cual terminamos la clase anterior y que dice relación con la similitud que existe entre las leyes penales en blanco y las leyes penales abiertas. Ambas son anómalas, abiertas. Esos tipos abiertos que tampoco le gustan al Código Penal, al Código Penal. Como por ejemplo, cuando el Código Penal, ¿no es cierto?, describe el robo en el artículo 440, el robo con fuerza, en el número 2 del artículo 440, dice este artículo 440, leámoslo completo para entenderlo mejor. 440. El culpable de robo con fuerza en las cosas efectuado en lugar habitado o destinado a la habitación o en sus dependencias, sufrirá la pena de presidio mayor en su grado mínimo si cometiere el delito. 1. Si cometiere el delito 1, 2 y 3. 1. Con escalamiento, entendiéndose que lo hay cuando se entra por vía no destinada al efecto, por forado o con rompimiento de pared o techos o fractura de puertas o ventanas. En el número 2 viene el tipo penal abierto. 2.
haciendo uso de llaves falsas o verdaderas que hubiere sido sustraída, de ganzúas, y aquí viene la parte del tipo abierto, de ganzúas u otros instrumentos semejantes para entrar en el lugar del robo. O sea, que haga uso de ganzúas u otros instrumentos semejantes. O sea, ahí hay que empezar a investigar, a interpretar cuáles son los otros instrumentos semejantes a la ganzúa. ¿Será un clavo? ¿Será otro tipo de ganzúa? O sea, ahí nos crea el problema. Entonces ese es un tipo abierto, porque deja a la discrecionalidad del juez, ¿no es cierto?, averiguar en qué consisten esos otros instrumentos semejantes. Haciendo uso de llaves falsas o verdaderas que hubiera sido sustraída, de ganzúas u otros instrumentos semejantes para entrar en el lugar del robo. Entonces, esos son los tipos penales abiertos, ¿no es cierto? O sea, no hay aquí, en el tipo penal abierto, no está la descripción de la conducta dejada a otra norma, ¿eh? No está dejada a otra norma, sino que el mismo tipo penal que está describiendo la conducta es abierto, es general, se presta para la interpretación. Entonces, alguien tiene que interpretar, ¿no es cierto?, esto. En un caso, por ejemplo, en que haya el uso de algún tipo de instrumentos para reemplazar una ganzúa y entrar en el lugar del robo, que es a lo que se está refiriendo la ley. Haciendo uso de ganzúas u otros instrumentos semejantes para entrar en el lugar del robo. ¿Qué ocurre esto? Entonces, si el día de mañana se produce una detención, y se averigua, ¿no es cierto?, que la persona abrió el lugar del robo, sea una puerta, una ventana, lo que sea, lo abrió con un clavo, por ejemplo, o con una tarjeta de crédito. Eso es otro instrumento semejante, ¿no?, para entrar en el lugar del robo. Sí. A la ley penal no le gusta que la interpreten mucho, ¿no?, que haya que hacer toda una elaboración para llegar a la conclusión. Eso es un tipo penal abierto. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces tenemos las leyes penales en blanco, en donde la conducta se deja, el legislador en las leyes penales en blanco lo que señala es la sanción, ¿no es cierto? Ya. Pero deja la descripción de la conducta a otra norma. Ahí se ve si la norma va a ser de igual jerarquía a la ley o va a ser de inferior jerarquía a la ley. O en casos excepcionales que puede ser referida a una norma de mayor jerarquía. Pero en los tipos penales abiertos, ¿no es cierto?, se produce una situación parecida, pero no la misma, como es el caso del artículo 440, número 2, en relación con el robo con fuerza en las cosas. Porque el juez tiene que entrar a averiguar qué es lo que son los otros instrumentos semejantes a una ganzúa. En eso consiste el trabajo de los penalistas. Porque ¿cómo se llama? Ahí el juez tiene que entrar a averiguar cuáles son los otros instrumentos semejantes. Digamos que en la audiencia, ¿no es cierto?, de control de detención, se plantea esto. Y la defensa del detenido, ¿no es cierto?, digamos que se lo formalizó en la audiencia, la defensa de esta persona, ¿no?, sostiene que la detención es ilegal porque no encuadra en relación con el tipo penal del 442 número 2, del 441 número 2, porque el elemento que utilizó no es de aquello a lo que se refiere la ley. Y podría quedar en libertad, si es que el tribunal está acorde con lo que dice la defensa. Entonces, esto no es que se plantee solamente de manera teórica, estos son los problemas que se plantean en la práctica. Entonces, a lo mejor esto es un trabajo policial, ¿no es cierto?, hasta con violencia en algún momento, y a lo mejor la persona va a tener que ser dejada en libertad. ¿Por qué? Porque el tipo penal abierto no ¿cómo se llama?, dejó claro, ¿no?, cuáles eran estos otros instrumentos semejantes. Sobre todo en casos como este, en que el legislador hace una enumeración, ¿no es cierto?,
en este caso de las ganzúas, y después de hacer la enumeración, deja, no obstante, a la interpretación del juez cuáles son estos otros objetos semejantes. Ahora, en estos casos, la hipótesis de hecho queda entregada en mayor o menor medida, como señalé, al propio juez que debe aplicarlas, ya que en este caso el material de relleno, es decir, lo que va a adicionar el juez para entender esta disposición abierta, penal, no proviene indirectamente de una ley, sino que del simple arbitrio judicial. Ahí está el problema. Claro, porque aquí la ley la tiene que integrar el juez, integrar, no interpretar, sino que integrar el juez. Entonces ya ni siquiera la integración aquí de la ley se encuentra en otra ley o en otra norma de inferior jerarquía, sino que se encuentra en un razonamiento del juez, en un razonamiento forense. Entonces, presenta el peligro de obligar al juez al uso ¿de qué? De la analogía, como ocurre con la frase, ¿no es cierto?, que hemos leído. Ganzúas u otros instrumentos semejantes. Y esta integración del juez, ¿no es cierto?, sé que es cuestionable. ¿Por qué es cuestionable? ¿El juez tiene la facultad para crear normas penales? No. Y se hace al integrar este tipo penal abierto, ¿no es cierto?, lo que está haciendo es crear un tipo penal. Entonces se está atribuyendo, ¿no es cierto?, una facultad que no tiene. ¿Cuál es? La de legislar. Bien, y ahí queda planteado, ¿no es cierto?, el problema en relación con los tipos penales abiertos que, en cierto modo, se asemejan, no son lo mismo que las leyes penales en blanco. Bien. Como tocamos este asunto de que el juez no puede utilizar la analogía en materia, ¿no es cierto?, de aplicación de la ley penal, vamos a decir algunas palabras al respecto. Es decir, vamos a tratar la analogía como fuente del derecho penal. Y como nosotros aquí siempre tratamos de que las cuestiones se entiendan lo mejor posible, de una manera fácil, ¿no es cierto?, vamos a decir algunas palabras respecto de esto, para introducirnos en el tema. Un segundito. La analogía, o mejor dicho, ¿cuándo hablamos de la analogía? Hablamos de la analogía cuando hablamos de lagunas legales, o laguna de ley, o laguna de la ley, como ustedes quieran. Es decir, la analogía, para que opere, debe existir ausencia de ley. Ausencia de ley, ¿en dónde? ¿O aplicable a qué? Aplicable a una determinada situación de hecho. Ahí es donde hablamos de la analogía, ¿no es cierto? Hay una situación de hechos que no está reglamentada por la ley. Entonces, en otra rama del derecho se puede utilizar la analogía. Entonces, se utiliza una ley aplicable a un caso parecido para solucionar el caso que no está considerado por la ley. Entonces, ¿puede ocurrir esto en derecho penal? No. ¿Por qué? Por el principio de reserva.
en este sistema discontinuo de ilicitudes, en donde se sanciona solo lo que el legislador quiere sancionar. Y lo que no está sancionado, es decir, no está descrito y sancionado con una pena, no es delito, entonces es ajeno al derecho penal. ¿No es cierto? Bien. Entonces, en lo que a nuestro ramo concierne, analogía y legalismo son términos inconciliables. Inconciliables. ¿Por qué? Porque la analogía tiene como finalidad inmediata la creación de nuevos delitos, por lo que se constituye en fuente, o mejor dicho, se constituiría en fuente del derecho penal al margen de la legalidad, en abierta pugna con el principio de reserva. Es decir, en derecho penal no podemos no solamente aplicar la analogía, sino que ni siquiera hablar de ella como fuente del derecho penal. Ella, es decir, la analogía, en materia penal ha tenido y tiene seguramente cabida solamente en países totalitarios, ¿no? En los que por razones políticas se desconoce la validez absoluta, se desconoce la validez absoluta que se reconoce al principio de reserva o legalidad. Que este principio es consustancial a la cultura de Occidente, ¿no? Elevándose en aquellas culturas, en las culturas de Occidente, a la analogía como fuente creadora de delitos. Claro, nosotros en Occidente nos criticamos, siempre está cambiando en Occidente, pero sea como sea, el Occidente, la cultura de Occidente, la nuestra, la que viene de los griegos, después los romanos, ¿no?, es la que en la práctica es la más avanzada. Es decir, los derechos que hay en Occidente, la Europa continental que se llama, y bueno, ahí se incluye, ¿no es cierto?, Inglaterra, no en el continente, pero en la isla que está al frente, ¿no es cierto?, Inglaterra, y América, es decir, también nosotros, América del Norte, América del Sur. Hace mucho rato que tenemos muchos derechos que en otros países todavía ni siquiera piensan que pueden tener. Esto se lo repito una y otra vez porque siempre somos los occidentales, ¿no es cierto?, la cultura occidental cuestionada, ¿no?, por la otra cultura, que está muy bien, ¿no?, pero no sé si estará tan bien cuando a uno lo critican desde un sector o sea, le critican el ejercicio de ciertos derechos que en otros lugares ni siquiera existen y critican de ahí para acá. Bien, entonces, como decía, esta analogía o aplicación del derecho penal por analogía ha ocurrido en Occidente, pero en épocas bien precisas, y por situaciones bien precisas, normalmente tiranías bastante complicadas. Por ejemplo, ocurrió aplicación de la analogía como fuente creadora de delitos en el Código Penal Soviético de 1927. Código Penal Soviético de 1927. No nos olvidemos que la revolución bolchevique empieza en el 1917 y termina en el 1980. Es decir, duró 73 años. 73 años. Termina con la caída del muro de Berlín, que ustedes son jóvenes, pero han visto, me imagino, cuando cae el muro de Berlín, ¿no es cierto? Eso como símbolo, o sea, no quiere decir que en todos lados haya terminado ese día, pero como símbolo. Entonces, esta analogía existió en el Código Penal Soviético de 1927, que se aplicó hasta 1989, por lo menos. En el Código Penal búlgaro, Bulgaria era uno de los países de la Cortina de Hierro, Código Penal búlgaro de 1951.
en la ley alemana de 28 de junio de 1935. Y es decir, estamos hablando de todo ese periodo, ¿no es cierto? De todo ese periodo desde que empieza la revolución bolchevique. Y en el Código Penal de Dinamarca de 1930. Es decir, época de guerras. No nos olvidemos que la Primera Guerra Mundial empieza en el 1914. 1914. La Segunda Guerra Mundial empieza por ahí en el 1930. Y mucho por ahí, ¿no? Más o menos. Y en este periodo intermedio también se produce la revolución bolchevique. Era un periodo de disturbios en Europa que terminaron mal. Terminaron mal, con millones de muertos en todos los países. Y ahí entonces hubo códigos que aplicaron esta analogía como fuente del derecho penal. Pero no es perteneciente a la cultura de Occidente como la norma en un Estado democrático de derecho. No pertenece a la cultura de Occidente. Ahora, la pregunta entonces es, a propósito de la analogía y respecto del derecho penal, ¿por qué en derecho civil el juez puede recurrir a la analogía, a los principios generales de la legislación o principios generales del derecho, como ustedes quieran, o a la equidad natural, y en derecho penal no? Y en derecho penal no se puede recurrir a la analogía, a los principios generales de la legislación y a la equidad natural. ¿Por qué? Para solucionar un caso semejante en el cual existe una laguna de ley penal, sería en este caso. ¿Por qué en derecho penal no? Bien, aquí hay un autor español, de Fontán Balestra, que dice que esto sí se puede aplicar, la analogía en derecho civil, y de hecho se aplica, y ustedes lo tienen que haber estudiado en derecho civil, la analogía como fuente del derecho, se aplica porque según Fontán Balestra, el derecho civil, el orden jurídico civil mejor, es un sistema de discontinuidades, es un sistema sin discontinuidades, que regula todas las relaciones entre los particulares. A diferencia de el orden jurídico penal, que es un sistema discontinuo de ilicitudes. Es un sistema discontinuo de hechos punibles, en el que la ley, solamente la ley, contiene la descripción de las acciones u omisiones delictivas, la descripción de las únicas conductas que se incriminan, y las demás carecen de relevancia para nosotros, es decir, para el derecho penal. Esto ya lo estudiamos, o sea, hablamos de una de las características del derecho penal, ¿no es cierto?, que era fragmentario. Es decir, en derecho penal el legislador hace una selección, ¿no es cierto?, elige cuáles son las conductas, ¿no es cierto?, que deben estar bajo la sanción de las normas penales. Las elige. Y aquellas que el legislador considera que no tienen la gravedad necesaria para ser sancionadas desde el punto de vista penal, no las considera. Entonces, y desde ese punto de vista, aquí, en derecho penal, lo que no está descrito como delito penal no tiene sanción. Así de simple. No tiene sanción. Ha ocurrido de repente, ¿no es cierto? Ha ocurrido cuando se ha intentado aplicar una norma que no tiene una norma a una conducta que no tiene sanción. Supongamos, por ejemplo, que un adulto mayor de 18 años accede carnalmente a otro adulto mayor de 18 años. Esa conducta entre adultos mayores de 18 años no está sancionada actualmente, no es delito.
solamente se sanciona actualmente, desde la reforma de 1999 y 2004 al Código Penal, solo se sanciona actualmente a la persona, al varón mayor de 18 años que accede a un varón menor de 18 años. Pero si es entre varones, el acceso carnal es entre varones mayores de 18 años, no cometen delito. No cometen delito. El delito de sodomía no lo cometen. Ahora si es con escándalo, qué sé yo, si lo hacen en la vía pública, delante de todo el mundo, a lo mejor se podría cometer un delito, ¿no es cierto?, de ofensa grave a la ¿cómo se llama?, a la moral. Pero eso es otra la situación. Entonces, de eso se trata el derecho penal. Es un sistema discontinuo de ilicitudes, en donde los particulares no tienen reguladas todas las conductas que realizan, y solamente se sancionan aquellas que están reguladas por el derecho penal. Esto se diferencia fundamentalmente del derecho civil. Entonces, por esas razones que, según Fontán-Balestra, no se puede aplicar ni la analogía, ni los principios generales del derecho, ni la equidad natural para sancionar a una persona penalmente. Solamente se lo puede sancionar si es que la conducta está descrita en la ley y si es que la pena aplicable a esa conducta está descrita en la ley. ¿Está claro? Bien. ¿Qué es lo que ha dicho la jurisprudencia en relación con esto mismo? La Corte Suprema, en el año 1952, ya hace su buena cantidad de tiempo, ha sostenido que las leyes penales son de derecho estricto y su aplicación no puede ser extendida a otros casos diversos de aquellos expresamente contemplados por el legislador. Entonces, esa es una de las cuestiones que ustedes también tienen que tener claro, ¿no?, desde ahora, ¿no?, que las normas penales son de derecho estricto, ¿no?, y su interpretación es así, de derecho estricto. Es decir, no, es difícil hacer interpretaciones extensivas, etc. De derecho estricto, como lo es todo el derecho público, ¿no?, a partir del derecho administrativo también. Bien. Consecuencialmente, en derecho penal no existen lagunas. Desde que todo lo no previsto, el caso que les acabo de señalar, el acceso carnal entre varones mayores de 18 años, todo lo no previsto por la ley como delito no queda sujeto a sanción. No queda sujeto a sanción. Claro, en ese sistema fragmentario, ¿no es cierto?, solamente se sanciona aquello que está descrito como delito penal. Siguiendo con una especie de recuerdo de lo que ustedes tienen que haber estudiado en la analogía, no nos olvidemos que hay una clasificación de la analogía legal y analogía de derecho. La analogía legal tiene lugar aplicándola a la materia penal cuando se tiende a crear directamente un delito mediante la aplicación al caso particular no considerado por la ley del precepto que prevé la situación que ofrece mayor similitud con aquel, ¿no es cierto?, caso que se está investigando. Y la analogía es de derecho, en donde la regla para el caso omitido no se deduce de una ley aplicable a un caso parecido al que se está conociendo, sino que se deduce del espíritu general de la legislación. Entonces, en esos casos hablaríamos en materia penal
de analogía legal y analogía de derecho. En el primer caso, ¿no es cierto?, la norma aplicable sería una ley que sancione un caso parecido al que está siendo objeto de la investigación, mientras que en el segundo caso sería el espíritu general de la legislación el que sancionaría un caso parecido al que se está investigando. Pero ninguno de ambos tiene ocurrencia en materia penal, ni la analogía legal ni la analogía de derecho. ¿Por qué? Porque no se puede aplicar ni una ley aplicable a un caso parecido, ni menos, ¿no es cierto?, ni menos el espíritu general de la legislación para sancionar una conducta penalmente. ¿Por qué? Porque el principio de reserva o legalidad lo impide. Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo que es la interpretación de la integración. A pesar de que comúnmente se tiende a confundir lo que significa integrar una ley con interpretar una ley. Por lo menos se lo tiende a confundir en relación con el número de elementos o de instrumentos que se usan para la interpretación. Porque algunos de esos elementos no son interpretativos, sino que son integrativos. Ahora, ¿cuándo existe la integración de la ley? La integración de la ley existe cuando existe una laguna legal. Y en derecho penal, como es un sistema fragmentario de ilicitudes, no pueden haber lagunas legales. Si una conducta no está descrita por la ley como delito, no existe nomás. No existe. Entonces no hay laguna legal en materia de derecho penal. La integración de la ley tiene lugar cuando existe una laguna legal. O sea, cuando el ordenamiento jurídico no contempla una disposición que resuelva en forma expresa el caso sometido a su decisión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? En esta situación, cuando existe, ¿no es cierto?, una laguna legal, el juez debería, a pesar de todo, fallar el asunto que se le ha confiado. ¿Por qué? Porque así lo ordena el artículo 2, el artículo 10, perdón, inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales, para lo cual el juez se encuentra en la necesidad de crear una norma nueva que solucione el caso. Luego, en esta hipótesis, no hay interpretación alguna, porque no existe precepto cuyo sentido hay que averiguar, sino que aquí el juez integra el sistema con una norma que formula y establece para el caso concreto. O sea, el juez, cuando integra una ley, lo que está haciendo es creando, no una ley, porque una ley, ¿no es cierto?, tiene que cumplir ciertos requisitos, etcétera, etcétera. Pero con la integración, teóricamente, el juez lo que está haciendo es crear una ley. Entonces, recurrir a la equidad natural y al principio general de la legislación constituyen instrumentos propios de la integración y no de la interpretación, que también se llama de la hermenéutica, ¿no es cierto? Utilizar esos elementos, es decir, los principios generales del derecho y la equidad natural, son principios propios de la integración de la ley, no de la interpretación de la ley. Y volvemos a lo mismo. En derecho penal
no se pueden utilizar estos elementos porque con esos elementos se integra una ley. ¿Cuándo se integra una ley? Cuando no existe un precepto para sancionar, en el caso del derecho penal, la situación que se está investigando. Queda clara, pero la distinción entre integración de la ley de la interpretación de la ley. Nosotros vamos a hablar de la interpretación de la ley penal, de la interpretación de la ley penal. Y vamos a ver que solamente en las ramas relacionadas con el derecho privado se pueden utilizar estos elementos que además se refieren a la integración de la ley. Es decir, la aplicación de los principios generales de la legislación y la equidad natural. Luego, entonces, la analogía en materia penal se encuentra prohibida en virtud del principio que estamos estudiando. ¿Cuál principio? El principio de reserva o legalidad. Se encuentra prohibida la analogía como un instrumento destinado a crear delitos o agravar penas. Bien, aparte de la dificultad y de la necesidad de distinguir claramente lo que entendemos por analogía y por interpretación extensiva, el principal problema consiste en determinar si la prohibición de la analogía tiene un carácter relativo a la creación de delitos y agravación de penas, o es por el contrario absoluta, extendiéndose a todo el ámbito del derecho penal. Esto viene a significar que solo se prohíbe la integración mediante analogía cuando se emplea en perjuicio del reo, lo que se denomina analogía en malam partem. Pero que es lícito acudir a la analogía, cuando se emplea en beneficio del reo, lo que se denomina analogía in bonam partem. El ejemplo es el artículo 19, número 3, incisos 7 y 8 de la Constitución nuestra. Lo hemos leído ya, estos incisos, ¿no? El artículo 19, número 3, inciso 7, señala, esto ya lo hemos leído, lo vamos a seguir leyendo las veces que sea necesario: ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Es decir, esto en relación con el principio de la irretroactividad, ¿no es cierto? Pero si se trata de favorecer al reo, se entiende que se puede aplicar. Esto está en relación con lo que dice el inciso siguiente: ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sancione esté expresamente descrita en él. Y, por otro lado, la ley no podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. Ahora, siempre hay dudas respecto de la interpretación y evidentemente de si en vez de interpretación se trata de una integración, que es lo que nos preocupa, de la ley penal. ¿Existen algunas formas de tratar de solucionar este problema? Sí. En Chile
para subsanar el mal que pretende corregir la analogía, el presidente de la Corte Suprema, al inaugurar cada año judicial, debe dar cuenta al presidente de la República de las dudas y dificultades que hayan ocurrido a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones en la inteligencia y aplicación de las leyes y vacíos que noten en ellas. Esto ustedes tienen que haberlo estudiado en Introducción al Derecho o ¿cómo se llama? En Derecho Constitucional, etc. Un código orgánico. Esto aparece en los artículos 5 del Código Civil y 102, número 4 del Código Orgánico Tribunal. ¿Qué es lo que pasa? Todos los años se inaugura, ¿no es cierto?, el año judicial. Y ahí el presidente de la Corte Suprema da su discurso anual. Y en este discurso, utilizando este discurso, entonces debe plantearle el presidente de la Corte Suprema, el presidente de la República, las dudas y dificultades que hayan ocurrido a la Corte Suprema y a las Cortes de Apelaciones en la inteligencia y aplicación de las leyes y vacíos que noten en ellas. Entonces ahí tenemos una forma, ¿no es cierto?, de señalarle al Poder Ejecutivo las dudas, ¿no es cierto?, que hay en la aplicación de las leyes y los vacíos que se encuentran en las leyes. Y entonces ahí el Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, deberá intentar resolver este problema exponiendo lo que debe ser o cómo deben ser interpretadas las leyes. ¿De qué se trate? Bien, entonces con eso creemos que ha quedado un poco más claro este tema de la analogía en materia penal. No se debe aplicar la analogía en materia penal nunca. Bien. Sigamos entonces en este mismo tema, pero ahora hablando de la ignorancia de la ley penal. ¿Se puede en materia penal alegar la ignorancia de ella para ser eximido de la sanción que nos impone una acción u omisión que voluntariamente hayamos realizado? Bien. ¿Qué es lo que ocurre en materia de ignorancia de la ley en general y específicamente en relación con la ignorancia de la ley penal? La regla general entonces es la presunción ¿de qué? Presunción de conocimiento de la ley. Esto lo dice el Código Civil en su artículo 8. La ley se presume conocida de todos y su ignorancia no excusa su cumplimiento. Ahora, esta afirmación, este principio representa una ficción, evidentemente, porque la gente, ni siquiera los abogados, conocen todas las leyes, lógico, ni en ninguna de las ramas del derecho, imagínense. Este principio representa una ficción, pero la presunción del conocimiento de la ley resulta indispensable para la defensa y conservación del orden jurídico del Estado. Entonces, si no hacemos caso de esa presunción de la ley penal en este caso, nos encontramos que resulta bien difícil la defensa y conservación del ordenamiento jurídico del Estado. ¿No es cierto? La ley sanciona los delitos de alzamiento en contra del Estado, por ejemplo, en los artículos 121 y 126, a través de los delitos de rebelión y sedición. Artículos 121 y 126. Rebelión y sedición. En los dos casos se trata de alzamientos armados. Son delitos con más de un sujeto activo. Son delitos pluriofensivos.
las dos tienen por objeto, ¿no es cierto?, desestabilizar el Estado, por decirlo menos. La diferencia radica en el uso de armas o no. En el caso de la rebelión ocurre con el uso de armas y en el caso de la sedición no. Pero imagínense ustedes que alguien o un grupo de personas no supiera en qué consisten esos delitos y alegar el desconocimiento de la existencia de los delitos de sedición y de rebelión, ¿ah? Y realizar alguna de esas conductas. Entonces nos encontraríamos con que, ¿no es cierto?, la defensa y conservación del ordenamiento jurídico del Estado empieza a tambalear. Por eso que existen estas leyes de excepción también, ¿no?, que las ocupan todos los gobiernos. Estoy hablando siempre de regímenes democráticos de derecho, ¿no es cierto? Porque en los gobiernos en donde no existen regímenes democráticos de derecho, ahí no hay que darle explicaciones a nadie. Sí, claro, si no hay un Estado de Derecho. Hay una apariencia de un Estado de Derecho. Imagínense ustedes, por ejemplo, en Corea del Norte, Kim Jong-un, ¿no es cierto?, y la gente que actúa con él, los militares norvietnamitas, ¿no es cierto?, no tienen que preguntarle a nadie para reprimir al pueblo. De hecho, ¿no es cierto?, Kim Jong-un, ¿no es cierto?, tiene más poderes que la reina de Inglaterra. De partida, ¿cómo se llama la monarquía inglesa, española, holandesa y otras que hay, tienen un ordenamiento, ¿no?, tienen una estructura jurídica. Ahí no, ahí hay una sucesión hereditaria que viene del abuelo de Kim Jong-un, ¿no es cierto?, y que no le rinde cuentas a nadie. Así que en esos países no es un problema, como se llama, de represión, ni del establecimiento de delitos, sino que el orden jurídico ahí es consecuencia de la buena o mala voluntad no del soberano, sino que del tirano, ¿ah?, del tirano. Así que ¿cómo se llama? No hay que hacerse la pregunta ahí. Esto corre solamente para los estados de derecho. Entonces, en relación con la ignorancia de la ley penal, la doctrina establece algunas excepciones en las que puede probarse su ignorancia, el desconocimiento de la ley penal, con el objeto de que no se aplique una sanción. Y al menos hay tres casos, que son los que vamos a pasar a nombrar ahora. El primer caso se trata de contravenciones a las ordenanzas municipales o de policía, no reprobadas por la moral, cometidas por extranjeros y cuya existencia no hayan podido prever por no ser punibles en su país de origen. O sea, primero se trata de cuestiones que no van contra la moral, no atentan en contra de la moral de manera grave. Me recuerdo, por ejemplo, que en Europa, en general, está permitido, ¿cómo se llama?, que las mujeres no usen, en verano, ¿no es cierto?, cuando están en la playa, no usen la parte de arriba del traje de baño, del bikini. En Europa, en la mayoría de los países, es así. Pero aquí no. Habrán habido épocas en que estaban las tangas, que sea el hilo dental y todo, pero siempre se ha usado las dos partes de la prenda de vestir, de baño. Pero en alguna oportunidad me recuerdo que se detuvo a unas extranjeras que estaban en la playa, no me acuerdo en qué playa era aquí en Chile, y estaban sin la prenda de arriba. Las llevaron detenidas y parece que el juez era de criterio, ¿no es cierto?, era criterioso, y en el país de donde provenían esas personas, ¿no es cierto?,
no se sancionaba esta conducta. Y les dio la libertad. Ese sería el caso. Pero estamos hablando de contravenciones, de contravenciones a ordenanzas municipales o de policía. Es decir, ¿no es cierto?, infracciones, no delitos penales, faltas. Libro tercero del Código Penal. Libro tercero del Código Penal. El segundo caso, cuando se trata de la ignorancia de leyes no penales que integran el delito, caso en el cual existe un verdadero error de hecho que excluye la intención criminal. Un verdadero error de hecho que excluye la intención criminal. Por ejemplo, un cambista que venda, ¿no es cierto?, moneda retirada de la circulación. No supo que el Banco Central había retirado la serie de billetes del número tanto hasta el tanto, etc. Hasta el tanto. Y el tercer caso, cuando se trata de delitos que no lesionan principios morales universalmente aceptados, sino que se trata de delitos de simple aceptación política, de simple, mejor dicho, creación política. Así que son esos delitos que solamente tienen su origen en el simple ordenamiento, ¿no es cierto?, y funcionamiento del mismo, es decir, del Estado. No hay un ataque en contra, como se llama, de algún bien jurídico, de aquellos que le interesan al derecho penal, sino que se trata más bien de hacer efectiva la operativa, ¿no es cierto?, del Estado. Algunas legislaciones conceden una causal de exención de la responsabilidad criminal o un atenuante al delincuente que por sus conductas sociales, por sus condiciones sociales, económicas y culturales, se encuentra en situación de no conocer la ley o de conocerla en forma imperfecta. Y acá, casos en que por diversas razones o no se conoce una ley o se conoce en forma imperfecta, ¿no es cierto?, podría haber una atenuante responsabilidad penal. Y se cita el artículo 110 del Código Tributario, en virtud del cual podría haber una atenuación de pena respecto de aquellas personas que, no siendo contadores públicos u otros que tengan esa profesión, ¿no es cierto?, incurran en algún tipo de presentación de una liquidación, etcétera, que pueda llevar a calcular mal un impuesto o a no pagarlo, etcétera. Es decir, claro, se requiere una especialización. Es como cuando, ¿no es cierto?, a partir del hecho de que se sancione el ejercicio profesional, específicamente para el ejemplo de la profesión de médico, ¿cierto?, de médico, la ley, ¿cómo se llama?, en el Código Penal, ahí por los artículos 300 y tanto, sancionan el ejercicio ilícito de la profesión de médico. Y a diferencia de lo que ocurre con las demás profesiones, incluida la nuestra, en la que se sancionan en otro articulado los casos en que se comete un delito de ejercicio de la profesión por los abogados, ingenieros, arquitectos, etcétera, que no sean los médicos, nosotros no tenemos ahí en el mismo Código Penal descritos cuáles son los actos propios de ejercicio de la profesión de abogado, de ingeniero, de arquitecto, de estos. Los que sí lo tienen son los médicos. Entonces ahí, ¿no es cierto?, ahí hay una exención, no es la única, pero hay una exención que autoriza, en casos en que peligre la vida de una persona, para que un particular cualquiera realice, ¿no es cierto?, una de estos actos propios de la medicina.
En el artículo 313, el artículo 313A del Código Penal, en el título 14, Crímenes y simples delitos contra la salud pública, se señala el que, careciendo de título profesional competente o de la autoridad o de la autorización legalmente exigible para el ejercicio profesional, ejercer actos propios de la respectiva profesión de médico cirujano, dentista, químico farmacéutico, bioquímico u otras características análogas, relativa a la ciencia y arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano, aunque sea a título gratuito, será penado con presidio moneda de su grado medio y multa de 6 a 20 unidades tributarias mensuales. Y aquí viene lo que yo le señalaba. Para estos efectos se entenderá que ejercen actos propios de dichas profesiones médicas. 1. El que se atribuya la respectiva calidad. 2. El que ofrezca tales servicios públicamente por cualquier medio de propaganda o publicidad. 3. El que habitualmente realizare diagnósticos, prescribiere tratamientos o llevare a cabo operaciones o intervenciones curativas de aquellas cuya ejecución exige los conocimientos o las técnicas propios de tales profesiones. Y aquí viene la exención, que es la que yo coloqué para el ejemplo. Inciso siguiente. Las disposiciones de este artículo no se aplicarán en ningún caso a quienes prestaren auxilio cuando no fuere posible obtener oportuna atención profesional. Que es el caso, por ejemplo, no sé, en un avión a alguien le da un infarto o alguien se atraganta con algo. Y un particular cualquiera, ¿no es cierto?, a lo mejor hasta tiene algunos conocimientos de paramédico, lo toma y le hace algunas maniobras para ver si se tragó algo, de que lo expulse, ¿no es cierto?, o para que pueda respirar bien. Entonces, si eso lo hiciera en circunstancias en que no ocurrieran esta crisis del paciente en un avión, por ejemplo, o en barco, lo que sea, o en la calle por un atropello, que sea, entonces, claro, se sancionaría que está ejerciendo ilegalmente la profesión de médico. En este caso no, a pesar de que está señalado como constitutivo de ejercicio ilegal de la profesión médica. Médica. Entonces acá está señalado precisamente respecto de los ¿cómo se llama?, de los profesionales de la salud, los actos propios, ¿no es cierto?, que constituyen ejercicio ilegal de la profesión médica. Bien. Digamos ahora algunas palabras respecto de la interpretación de la ley penal. Esto ya lo he estudiado en otras ramas del derecho, pero igual lo vamos a estudiar aquí, como siempre, para que quede todo bien claro.
la interpretación de la ley penal. ¿Qué significa interpretar la ley? A lo mejor esto ya lo han escuchado varias veces, pero igual tenemos que empezar por el principio. Interpretar la ley significa indagar su sentido y alcance de la ley, determinar su contenido y los límites de aplicabilidad a los casos concretos. Eso es interpretar la ley. Significa desentrañar la voluntad de la ley, no del legislador, que no siendo único el legislador, sino que colegiado, constituye una abstracción. Entonces, promulgada la ley, se independiza de su pasado, de la voluntad del legislador y de la ocasio leyes, o sea, del momento en que fue dictada, porque empieza a regir para los futuros, ¿cierto? Entonces lo que hay que hacer es interpretar la voluntad de la ley. Ahora, los preceptos sobre interpretación de la ley pertenecen al terreno de la lógica jurídica, pero a veces, como ocurre en Chile, están reglamentados por el orden jurídico en disposiciones que en sí mismas son también leyes. Entonces, ¿cómo se interpretan las normas sobre interpretación de la ley que también son leyes? Como no pueden interpretarse a sí mismas, deben aplicárseles solamente los principios generales de la lógica jurídica y de la sana razón. Deben aplicárseles solamente los principios generales de la lógica jurídica y de la sana razón, porque se trata de leyes que son interpretadas por otras leyes. Entonces, ¿cuáles son las clases de interpretación que nosotros conocemos? Las clases de interpretación que nosotros conocemos se hacen, por ejemplo, atendiendo a su origen, a los procedimientos empleados y al resultado. Atendiendo a su origen. ¿Cómo se interpreta la ley? ¿Cómo se clasifica la interpretación de la ley? Según su origen. Hay interpretación legal o auténtica, hay interpretación judicial y hay interpretación privada o doctrinal. La legal auténtica es la que hace el propio legislador incorporando en el mismo texto legal, sea mediante una ley interpretativa especial, y es obligatoria para todos. Por ejemplo, el título preliminar del mismo Código Civil, ¿no es cierto? Ahí nos dice cuáles son las normas de interpretación. Después de la interpretación legal auténtica, que es la que hace el propio legislador, está la interpretación judicial, que es la que realiza el juez, en cada caso en concreto sometido a su conocimiento, y esta interpretación judicial para el caso concreto no tiene fuerza obligatoria, sino en las causas en que actualmente se pronunciare. También, y esta norma la señala el Código Civil en su artículo 3º, inciso 2. Y después de la interpretación legal auténtica y judicial está la interpretación privada o doctrinal, que consiste en la explicación del contenido y alcance de la ley de acuerdo con la ciencia o la teoría jurídica hecha por los autores o en la cátedra. Y solo tiene la autoridad que emana de la fuerza de convencimiento, de su argumentación y del prestigio de quien la formula. Entonces ahí teníamos la clasificación de la ley atendiendo a su origen. Ahora, clasificación de la ley atendiendo a los procedimientos empleados. Y ahí, ¿no es cierto?, nos encontramos con la interpretación literal o gramatical, con la interpretación lógica
y con la interpretación por analogía. La interpretación literal o gramatical, cuando se atiende al sentido de las palabras que emplea la ley y consiste en darle su significación legal, técnica o corriente. Lo dice el Código Civil. Ahora, ¿cómo deben entenderse las expresiones que la ley emplea? Si el legislador la ha definido expresamente para ciertas materias, se le dará en estas su significación legal. Si se trata de las palabras técnicas de toda ciencia o arte, se tomarán en el sentido que le dan los que profesan la ciencia o arte. En todos los demás casos deben darse a las expresiones legales su sentido natural y obvio según el uso general de las mismas. Esa es la interpretación literal o gramatical. Después está la interpretación lógica. Como a menudo las leyes contienen expresiones y conceptos oscuros, la ley autoriza al intérprete para recurrir a su intención o espíritu. Autoriza la propia ley para recurrir a la intención o espíritu de ella misma. ¿Y qué es lo que se hace en ese caso? Para recurrir a la voluntad de la ley. Y para ello puede utilizar diversos recursos, como por ejemplo el histórico, el de los fines, o llamado también teleológico, el sistemático, la legislación comparada, el sociológico, etc. Y por último, después de la interpretación literal o gramatical y la interpretación lógica, está la interpretación por analogía. Esta interpretación por analogía pretende desarrollar en forma lógica el contenido de un precepto penal e indagar su extensión, comparando el caso de que se trata no directamente previsto en la ley con otros semejantes incluidos en ella. Esta interpretación por analogía, no integración por analogía, es admisible solo cuando la ley expresamente la autoriza, como por ejemplo en los artículos 440 número 2 que les acabo de decir, que ahí estamos obligados, ¿no es cierto? Porque la ley está diciendo el empleo de ganzúas u otros instrumentos semejantes. Entonces ahí está obligado uno a interpretar qué es lo que son esos otros instrumentos semejantes. A lo que uno no está autorizado es a integrar esa ley con la ley de otro caso parecido. Ahí estaríamos haciendo analogía. Y hay una serie de otros artículos que utilizan expresiones, ¿no es cierto?, en donde se trata de tipos penales abiertos, que son los que hablábamos cuando comenzamos esta clase. Y por último, que es bien importante también, es la clasificación de la ley que se hace, ¿no es cierto?, atendiendo al resultado. Y ahí se distingue entre interpretación declarativa, extensiva, restrictiva y progresiva. La interpretación declarativa existe cuando hay conformidad entre la voluntad y la letra de la ley. Esa es la interpretación declarativa. Es decir, coinciden la voluntad con la letra de la ley. Interpretación extensiva ocurre cuando se atribuye a la voluntad contenida en el precepto un significado más amplio del que autoriza la letra de la ley. Así. ¿Sí? Se le da más importancia a la voluntad de la ley que a la letra de la ley. La ley quiere decir más de lo que expresan las palabras. En el caso de la interpretación restrictiva es lo contrario, cuando se atribuye a la voluntad contenida en el precepto un significado más estrecho del que se desprende de la ley, de las palabras de la ley. O sea, menos importancia a la voluntad de la ley. Se le otorga un significado más restringido a la voluntad de la ley y se consideran más las palabras. Y por último, la interpretación progresiva considera las variaciones que ha experimentado el contenido de la norma de acuerdo con los avances de la ciencia, la cultura o de la evolución social.
decir, en la interpretación progresiva se consideran las variaciones que ha ido experimentando el contenido de la norma. Claro, porque, ¿no es cierto?, con el avance de la sociedad van cambiando los conceptos, de acuerdo con los avances de la ciencia, de la cultura o de la evolución social. El caso típico de esto, ¿no es cierto?, es la evolución del concepto del loco o demente que hay en el artículo 10, número 1 del Código Penal. Evidentemente que este concepto de loco o demente no es el mismo que existía a la época del Código que ahora. Es decir, han pasado su buena cantidad de años, la psiquiatría ha evolucionado mucho, mucho se queda corto, ¿no es cierto?, inmensamente, diríamos, y en consecuencia lo que se entiende actualmente por enajenado mental, concepto de loco demente, es no distinto, pero es mucho más amplio de lo que se existía en esa época. En esa época, ¿no es cierto?, cuando se hablaba de enajenado mental, ¿no es cierto?, que corresponde al concepto de loco demente. Enajenado de acuerdo con el origen de la palabra, ¿no es cierto?, significa enajenado, significa alejado, alejado. Enajenado mental, es decir, alejado de la mente. Esa era la idea, antiguamente. Y entonces se entendían los casos en que una persona estaba coincidiendo prácticamente con lo que constituye la esencia de la psicosis, donde hay un alejamiento de la realidad. Por ejemplo, una persona que cree que está viviendo en un sueño, ¿no es cierto?, que se cree, por ejemplo, Napoleón, y se viste Napoleón, actúa como Napoleón, etc. U otro, estoy poniendo un ejemplo gráfico, ¿no? Claro, a ninguna duda le ocurre a ninguna persona de que esa persona está alejada de la realidad, o a alguien que empieza a hacer cuestiones temerarias, ¿no es cierto?, alguien que se sube, no sé, a un edificio y empieza a caminar por la puntita del edificio. Es decir, algo le pasa a la persona, ¿no es cierto?, porque si no hay un incendio, no hay algún peligro, algo, la gente no se anda subiendo a las cornisas de los edificios con temor de caer al vacío. Es decir, la idea iba por ese lado, de personas que no había ninguna duda, ¿no es cierto?, de que estaban viviendo alejados de la realidad. Incluso también en algunos casos se confundían, ¿no es cierto?, enfermedades mentales diferentes, como son, ¿no es cierto?, la psicosis, básicamente alejamiento de la realidad, con los retardos mentales, en donde hay, ¿no es cierto?, grados, ¿no es cierto?, de conciencia, grados de voluntad menor, que pueden tener sus causas en cuestiones diferentes a las que se tienen, de las que emana una psicosis, por ejemplo. Personas que son adultas y tienen un coeficiente mental de niños. Entonces, ese concepto evidentemente que ha ido cambiando en el sentido de que se le han ido agregando los conocimientos que se han venido logrando a través de tiempo. ¿Ya? 1875 a la época son 1875, 1975, 100, 75, 75 y 25, y ahora 20, 45, 100, 145 años. 145 años, sobre todo en los últimos 145 años en materia de medicina, han ocurrido avances, pero impresionantes, ¿no es cierto?, de todo tipo, incluida evidentemente la psiquiatría. Entonces ahí tenemos las clases de interpretación de la ley, atendiendo a su origen, a los procedimientos empleados y al resultado. Es un recordatorio. Entonces, en materia de interpretación de la ley penal,
existen algunos criterios particulares que encuentran su razón de ser en el carácter esencialmente legalista, ¿no es cierto?, del derecho penal. No existe delito ni pena sin ley. Y representan una garantía contra los posibles abusos de los jueces en materia de interpretación de la ley penal, que no son, porque no nos olvidemos que en materia penal no existe el vox populi vox dei, lo vamos a repetir en varias ocasiones esto, cuando amerite. En materia penal, la voz del pueblo no es la voz de Dios, es decir, el pueblo no legisla en materia penal. Los que legislan son solamente los expertos en derecho, y los expertos en derecho que están en Santiago, esa es la verdad. ¿Y cuáles son estos criterios particulares en materia de derecho penal, ¿no es cierto?, que sirven para la interpretación penal? Está, por ejemplo, el principio en favor del reo, indubio pro reo, que inspira algunas disposiciones legales, pero que no puede servir de base a la labor interpretativa consistente en desentrañar la voluntad de la ley. Existen algunos, pero no es que siempre se tenga que tener en cuenta eso, sino que cuando la ley lo menciona al principio indubio pro reo. Por ejemplo, el caso del artículo 18, inciso segundo del Código Penal y 74 del Código Orgánico de Tribunales. El 18 ya lo hemos estudiado, ¿no es cierto?, que hace relación con que se aplica la irretroactividad de la ley penal siempre que beneficia al reo, ¿no es cierto? ¿Cuándo beneficia al reo? Cuando, ¿no es cierto?, se elimina el tipo penal existente al momento en que se cometió el hecho, o existe una pena menor a la que existía al momento en que se cometió el hecho. Entonces ahí tenemos como esa norma interpretativa del indubio pro reo, cuando está señalada en la ley. No puede uno para cualquier norma penal empezar con el indubio pro reo, eso es lo que se quiere decir. ¿Se está señalado en la ley? Sí. Ahí existe un indubio pro reo, por decirlo de alguna manera. No es que todas las normas penales hayan que interpretar en favor del reo. Y también, considerando que la finalidad del derecho penal es tutelar bienes o intereses jurídicos, ¿no es cierto?, al determinar estos bienes o intereses jurídicos se precisa el sentido y alcance de la ley. Claro, si se establece bien precisamente cuál es el bien o el interés que se protege, ¿no es cierto?, se está, ¿no es cierto?, interpretando bien la ley. En el caso, por ejemplo, bueno, en el caso del que mate a otro, ¿no es cierto?, sí, la protección de la vida, ¿no es cierto?, ya, el bien jurídico más preciado. En el caso de que se pretenda destruir, ¿no es cierto?, el Estado de Chile, el ordenamiento jurídico, quebrantar el ordenamiento jurídico. Ahí se protege, ¿no es cierto?, la vida de la comunidad, la existencia de la comunidad, ¿no es cierto?, de lo que representa el Estado, ¿no? Porque no se puede matar al Estado porque no está en ninguna parte. Pero sí, ¿no es cierto?, al quebrantar el orden del Estado, el orden jurídico del Estado, se está dejando, ¿no es cierto?, sin existencia al Estado. Entonces, ¿cómo vivimos? Porque solamente podemos vivir de dos maneras los seres humanos. Una, ¿no es cierto?, que uno ande con una pistola y el otro también, etcétera. Entonces, cualquier diferencia la solucionamos a balazo, como ocurría en el oeste. O con la espada, como ocurría en una época medieval, ¿no es cierto?, sobre todo en Francia o en Italia, ¿no es cierto? La otra cosa es vivir acatando normas. Existe otra, que es lo que tratamos de hacer en ¿cómo se llama?, en los estados democráticos que hay en Occidente. No hay otra forma de convivencia. O cada uno se defiende como puede, ¿no es cierto?, con lo que tiene, o la otra cosa es acatar normas, que todos las acatemos. Bueno, y aquí vemos, ¿no es cierto?, que hay algunas personas que tratamos de cumplir con las normas, con todas las que podemos, y hay otros que simplemente no las cumplen, no las cumplen. Pero no hay otras formas de vivir que no sean esas.
Entonces, como decía, en el caso del homicidio, claro, hay que proteger la vida, ¿no es cierto? O en el caso de los delitos de rebelión o de sedición, proteger el ordenamiento jurídico del Estado, ¿no es cierto? La independencia, la soberanía del Estado, etc. Pero, por ejemplo, en delitos de común ocurrencia, como pueden ser los delitos, ¿no es cierto?, de tránsito, los delitos de tránsito, el manejo en estado de ebriedad, o bajo un manejo bajo sustancias estupefacientes o psicotrópicas. ¿Eh? ¿Qué se protege ahí? ¿Qué se protege ahí? ¿Eh? Lo primero que se protege, más allá de los bienes jurídicos particulares, cuando a consecuencia de un manejo en estado de ebriedad no es que se cometa, sino que a consecuencia del manejo ocurren otras consecuencias, como por ejemplo se afecta la vida de las personas, la integridad física o psíquica, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo primero que se intenta proteger por el legislador? En el caso del manejo en estado de ebriedad, se intenta proteger la seguridad en el tránsito público. La seguridad en el tránsito público. Tal. ¿Y cómo el legislador intenta proteger la seguridad en el tránsito público? Haciéndole diversas exigencias, sobre todo a los conductores. Sobre todo a los conductores. Sobre todo a los conductores. De partida le exige al conductor que para poder conducir un vehículo esté cumpliendo con una serie de exigencias. Y para eso tiene que obtener su permiso de conducción, ¿no es cierto? Su libreta, su carnet de conductor. Y para eso se exige que tenga, ¿no es cierto?, una habilidad psicomotriz. Psicomotriz. Entonces ahí ya hay exigencias a cumplir. Y si la persona en su examen demuestra, ¿no es cierto?, que tiene una habilidad psicomotriz, le van a dar su carnet de conductor. Si ya cumplió con una exigencia que le dice, mire, usted está apto para conducir. Y por otro lado, cuando ya tiene su carnet de conducir, se le exige a todo conductor que el vehículo que conduce esté apto para la conducción. Y por esa razón es que se exige, ¿no es cierto?, que la persona, antes de obtener su permiso de circulación para su vehículo, cumpla, ¿no es cierto?, con obtener esto de la revisión técnica. Porque antes habían sentencias, ¿no es cierto?, que podían exculpar de responsabilidad al infractor, ¿no es cierto?, al infractor que causaba daño en materia de tránsito, porque se aducía que la falla mecánica del vehículo no hacía responsable al conductor necesariamente. Ahora esa prueba de, por ejemplo, se le cortaron los frenos del vehículo. Sí, pero es que los frenos se cortaron porque, no sé, venía ahí una bajada que era muy inclinada, etcétera, etcétera. No. Ahora, de cualquier falla mecánica, del vehículo, es responsable su conductor. Y en subsidio su propietario. Y los dos son solidariamente responsables, conductor y propietario. O sea, yo desde que me subo a un vehículo, ese vehículo tiene que estar apto para la conducción. Entonces ya tenemos dos cortapisas. Una, el conductor tiene que conseguirse, como se llama, un permiso, para lo cual tiene que cumplir con exigencias. Y dos, el vehículo tiene que estar autorizado para transitar. Y además, en el caso específico del manejo de vehículos motorizados en estado de ebriedad o bajo sustancias psicotrópicas o estupefacientes, además, el conductor no debe haber consumido estas sustancias tóxicas. Un tóxico es sinónimo de un veneno. Claro, no es lo mismo envenenarse con una piscola, ¿no es cierto?, porque se necesitan muchas piscolas, que tomar estos elementos tóxicos que sirven para, ¿no es cierto?, fertilizar el campo. Sí, hay uno se suicida más rápido, pero son tóxicos. Entonces ahí tenemos otra exigencia.
Y entonces ahí, ¿no es cierto?, al determinar bien para que la redundancia, el bien o el interés jurídico que se protege, en este caso, primero que nada, la seguridad en el tránsito público, ¿no es cierto?, se está precisando el sentido y el alcance de la ley relacionada con el tráfico de vehículos motorizados. ¿Mm? Bien, vamos a seguir entonces en la próxima clase de